vamos a iniciar con Marcos 2, capítulo 2. Vamos a ver del 1 hasta el 17. Pero primero vamos a leer del 1 al 12, perdón. Marcos 2. Vamos a leer primero del 1 al 12 y luego del 13 al 17. Si alguien quiere leerlo, del 1 al 12 de Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Qué puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para poder perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estamos viendo una sanidad que el Señor está dando. Pero ¿a qué se debió todo esto? Recordando en Marcos 1, después del rescate dramático de un hombre que estaba poseído por un demonio, ¿se acuerdan? Después de eso, en el versículo 28 del capítulo 1, dice que la fama del Señor Jesús se difundió por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces es por eso que el Señor atraía a mucha gente, es por eso que el Señor lo seguían, la multitud venía hacia él, y por eso fue que se dio esta sanidad. Ahora vamos a ir desglosando punto por punto. Esto estaba sucediendo porque el Señor había llegado a Capernaum. Allá tenían un lugar como una casa que era como un cuartel general, ¿no? Allí se reunían, allí daba los estudios. El Señor estaba evitando las calles porque pues prácticamente se había convertido como una campaña de sanidad. O sea, ¿qué es esto? Que si él caminaba en las calles, como que lo interceptaban y enseguida querían que estuviera sanando gente. Entonces como que le impedían un poquitito el propósito por el cual él estaba acá, que era predicar la palabra, ¿no? O sea, sí estaba en él dar sanidades, pero obviamente lo interceptaban solo para milagros, y a veces como que le impedían sanar a las personas, ¿no? Entonces, a cualquier lugar que él fuera, las personas pues lo interceptaban y obviamente le hacían peticiones de sanidad para que echara fuera a los demonios, ¿no? Entonces, de esa manera pues dijimos que estaban interrumpiendo. Entonces por eso vimos que él se enfocó en dar los estudios en su casa, ¿no? O sea, en esa casa que era como un cuartel general. Él dijo que vino para predicar. Lo vimos en Marcos 1:38, que él había dicho que para eso había venido, para predicar. ¿Y a qué vino a predicar? Vino a predicar el arrepentimiento. ¿Okay? Buenas noches. Entonces, vemos a estas personas que se reunían allá en la casa del Señor, en ese tipo cuartel general, y pues la fama, como se había difundido
nos encontramos con unas personas acá mencionadas que eran amigos de un paralítico. Estamos viendo Marcos 2, del 1 al 12 ahorita. Entonces, estos amigos del paralítico habían escuchado que el Señor Jesús pues daba esas sanidades, habían escuchado que Él hacía milagros y que ya estaba en Capernaum, y fueron decididos por fe a llevar a su amigo con él, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando algo así sucede como la magnitud de lo que estamos escuchando del Señor Jesús? Pues las noticias corren, o sea, realmente las noticias vuelan, ¿no? Y tomando en cuenta que en esos tiempos no habían redes sociales, pero de todas maneras las noticias habían volado a una velocidad tan rápida que el Señor estaba llegando a la otra ciudad y ya se sabía, ¿no? Entonces tenían ubicado al Señor Jesús, tenían ubicado dónde estaba su casa, tenían ubicado realmente dónde podían interceptarlo, ¿no? Entonces este paralítico que estaba, obviamente lo tenían en camilla, lo llevan los amigos y llegan a la casa y ven que está agolpada la puerta de la casa, o sea, había mucha gente en la puerta, ¿no? Y como no pudieron acercarse más con la camilla, con el lecho del paralítico, pues por causa de esta multitud, ¿qué creen que hicieron ellos? Pero no renunciaron. ¿Se dan cuenta? Aún viendo la casa que estaba llena, aún viendo que estaba la gente allá afuera, ellos pudieron haberse dado la vuelta y decir, mira, no nos va a poder atender. Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Sí, o sea, ¿qué hicieron? Vieron obstáculos, pero ellos persistieron, decidieron subir al techo, de hecho rompieron el techo, interrumpieron el sermón del Señor Jesús y bajaron a este paralítico por el techo. Imagínate, subes a la casa, no sabemos, en ese tiempo pudo haber sido láminas, pudo haber sido maderas, pudo haber sido como paja, no sabemos, pero la cosa es que ellos rompieron de alguna manera y bajaron a este paralítico. Y vemos un cuadro de lo que nosotros debemos hacer, ¿no? O sea, no refiriéndonos a interrumpir el sermón, sino refiriéndonos a buscar, a tocar, a llamar. Siempre tenemos que estar buscando del Señor, siempre tenemos que estar tocando. Dice el Señor que nos va a abrir, que nos va a escuchar, que se nos va a dar, pero no debemos claudicar. Esos hombres no claudicaron, ellos vieron cómo subieron a este hombre hasta allá, habrán gastado sus energías hasta no más, porque no es que suban ellos mismos, sino que subían a alguien más hasta allá, ¿no? Así que estos hombres sabían y tenían la certeza de que el Señor podía sanarlos. Y es algo que nosotros tenemos que buscar. Si tenemos la certeza de que el Señor es el único que nos puede salvar, de que el Señor es el único que nos va de veras a redimir y que nos va a llevar al cielo, ¿cómo no vamos a buscarlo? Como estas personas debemos actuar, buscarlo sin claudicar y sin enfocarnos en otras cosas, porque las otras cosas son obstáculos que nos impiden llegar a Él. Tenían una fe ciega, eso es algo que tienen que tomar en cuenta, porque su fe por el Señor Jesús los orilló a subir hasta el techo y hacer todo esto. Y dices, wow, ¿qué le hicieron estos hombres para alcanzar la misericordia? ¿Verdad? Es algo sorprendente. Y eso me recuerda a la mujer de flujo en Lucas 8:43. En Lucas 8:43, del 43 en adelante, esta mujer no dudó en alcanzar al Señor Jesús, en tocar su manto, y un poder salió del Señor Jesús y la sanó. Es una mujer que había sufrido por 12 años un flujo de sangre. 12 años tenía esa hemorragia continua y no encontraba a nadie que la curara. Había gastado todo su dinero en buscar quien la curara y ya no tenía más opciones que Jesús, ¿no? Entonces se acerca el Señor Jesús, a espaldas del Señor Jesús, y toca un fleco de la túnica, y al instante dice que la hemorragia se detuvo. Fue algo así que impactante, ¿no? Y el Señor dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dice, ¿no? Y él sabía quién, pero no estaba preguntando porque no supiera, sino porque tenía que dar testimonio ella de una fe que no se podía encontrar en cualquier lugar de Israel. Así que todos se negaban y Pedro dijo, maestro, pues la multitud está tocándote en todo momento porque pues hay mucha gente, ¿no? No se puede evitar.
Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito o con un propósito, porque yo sentí que salió un poder sanador de mí, dice él, ¿no? O sea, alguien que con una fe, que ya estaba quebrantado, que ya estaba creyendo que solo Él podía sanarla, que solo Él podía restaurarla, ¿no? Entonces la mujer esta pues tenía ya ese arrepentimiento, y pues como el Mesías quería que ella hablara, la mujer pues se dio cuenta que no le quedaba otra más que hablar, ¿no? Y a oídos de toda la multitud empezó a dar testimonio, empezó a explicarle al Señor Jesús cómo había pasado esto, por qué lo tocó, por qué vino hacia él y cómo al instante fue sanada, ¿no? Entonces da un testimonio muy grande de fe. Estamos viendo acá un testimonio muy grande de fe. El Señor le dijo, obviamente ya la estaba haciendo prácticamente de la familia del Señor, hija, tu fe te ha sanado. Pero no solo fue una sanidad, sino también fue una conversión. Así que vete en paz, le dice, ve en paz. Entonces vemos la fe, el esfuerzo, cómo esta mujer estuvo buscando del Señor Jesús, siguiéndolo a todos lados, el esfuerzo que debemos tener nosotros como cristianos, y también no solo el esfuerzo de llegar a las cosas del Señor, sino también de contagiar a otros, porque de alguna manera cuando ven como, oye, ¿cómo te esfuerzas por ir a esas reuniones? ¿Cómo te esfuerzas por ir a la iglesia? Oye, ¿cómo te esfuerzas por hacer la obra de Dios en tu vida? Y de alguna manera pues es que Dios me da a mí ese querer como el hacer, Dios me ha puesto en mi corazón que debo buscarlo, y obviamente debo contagiar a los demás para estar perseverando y no claudicar, porque si estos 4 hombres y esta mujer de flujo hubiesen claudicado, no hubiesen encontrado realmente el milagro que ellos querían. Y ahorita vamos a ver que no se trata solo del milagro, o mejor dicho, se trata de otro tipo de milagro también. Entonces nuestra búsqueda de Dios no debe ser interrumpida por nada, porque mira, esta mujer por fe llegó hasta él y fue sanada después de 12 años. Entonces nuestra búsqueda de Dios no debe ser interrumpida ni por las cosas del mundo ni por el hombre. Entonces ellos tenían que una fe, una certeza de que el Señor podía sanar a su amigo. Por eso no pensaron en qué iba a pasar si no lo sanaba, porque si no, ¿cómo? O sea, se hubieran puesto a pensar, ¿y luego cómo lo vamos a subir? No, ellos tenían la certeza de que el Señor lo iba a sanar. Ellos contaban con que el amigo paralítico iba a salir de ahí caminando. Entonces lo subieron y dijeron, no tenemos que volver a subirlo, ¿no? Estaban con la certeza de que lo hacía. Entonces vemos que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, al ver esos 4 hombres que estaban batallando por bajarlo, y pues con esas cuerdas, imagínate, del techo irlo bajando, es un cuerpo así como en peso muerto, ¿no? Pesa. El Señor estaba viendo eso, los ve a ellos, y obviamente pues estas personas estaban creyendo en el Señor, pero ¿qué pueden pensar los demás que iba a hacer el Señor Jesús cuando fue interrumpido en su sermón? A lo mejor iban a pensar que se había molestado, pero no, él estaba viendo su fe. Su fe de estos hombres era palpable. Se vio en qué, en la acción. Su fe de ellos era audaz, determinada, porque de alguna manera sabían que el Señor Jesús era el único que lo podía sanar. Entonces también esto era un ejemplo para los que estaban allá en la casa, dentro de la casa, un ejemplo de fe real. También estaban allá los escribas y los fariseos, estaban viendo, presenciando todo, igualito que cuando hacemos nosotros los cristianos, que traemos a nuestros amigos, porque era la fe de ellos. Hoy traemos a nuestros amigos para Cristo. Esos hombres estaban trayendo a este hombre que pues prácticamente él no tenía la fe, era la fe de los amigos. Él estaba convencido por los amigos, él empezó a creer por los amigos. Entonces nosotros como cristianos debemos de esa fe puedan ver los amigos y empezar a ganar esas almas. El Señor obviamente es lo que quiere, nos ha dicho que el Evangelio lo llevemos a todos lados, y nos ha dicho que hagamos discípulos a todas las naciones, y se refiere primero a tu entorno, a tu hogar, luego a donde trabajas, y así va saliendo esto, ¿no? Entonces este hombre vino ante el Señor. Me imagino que este hombre pues paralítico está quebrantado, ¿no? No creo que estuviera muy tranquilo allá en su lecho. Yo creo que este hombre estaba quebrantado por su problema de sus pies, que no podía levantarse, y como todo pecador viene a Cristo, pues obviamente este paralítico vino quebrantado, vino humillado, lo bajaron, estaba quebrantado, humillado,
Y sabemos que el Señor Jesús nunca va a despreciar a un corazón contrito y humillado. O sea, realmente Él siempre va a recibirlo. Y el Señor, pues vemos que lo abraza, no físicamente, pero sí espiritualmente lo abraza y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, vamos a hacer una escena, ¿no? Imagínate la mayoría que estaba dentro de la casa, los que estaban arriba, todos los que estaban allá, la gente que estaba allá, no comprendían todavía que necesitaban ser salvados por Cristo. Y decían, bueno, o sea, si no se trata de perdonar, se trata de sanidad, habrán pensado todos, ¿no? Pero obviamente el Señor Jesús vino para predicar el arrepentimiento, Él vino para dar esa salvación. Así que esto lo empezaba a dar a conocer el Señor con las prédicas. Les requería de un arrepentimiento, requería de creer, pero este hombre pues obviamente viene ya convencido por los amigos, arrepentido, quebrantado, y pues el Señor ya te puede perdonar. Es un proceso que el cristiano debe llevar, ¿no? Entonces los discípulos tampoco aún comprendían que el Señor estaba diciendo, bueno, tus pecados te son perdonados. Pero sí había esa enseñanza, porque si recordamos que Juan el Bautista enseñó esto, que tenía que haber frutos de arrepentimiento, él enseñó el arrepentimiento, así que sí había personas que sí sabían que tenía que haber un arrepentimiento para un perdón de pecados. Pero en ese lugar pues obviamente todavía no sabían, estaban los escribas que no creían en eso, o sea, así que ellos lo único que estaban presenciando era que debería haber un milagro allá, una sanidad, ¿no? Y los amigos en el techo, pues ellos que pasaron problemas para subir al amigo y que escuchen que el maestro o que Jesús solamente quiere perdonar sus pecados, los habrá dejado así. O sea, tal vez decían, no, queremos que lo sanes, o sea, lo trajimos para sanarlo, no para perdonarlo. Entonces, pero pues el Señor conoce cuál es la necesidad que tiene el ser humano, y la necesidad primordial es obviamente ser perdonado, el arrepentimiento y ser perdonado. Así que Él se enfocó primero y obviamente quería dar una lección a todos en el sentido de que entendieran que primero debe ser uno perdonado y que la sanidad pues es trivial, ¿no? En este caso pues se enfocó en el perdón de pecados, y todos obviamente se habrán pues sacado de onda, ¿no? De alguna manera. Entonces, qué bien hubiera hecho el Señor si hubiese sanado a este hombre, y este hombre con sus dos piernas ya bien se hubiera ido caminando, y obviamente un camino de perdición, camino de infierno. Qué bien le hubiera hecho ninguno. Por eso era importante que primero lo sanara. Y algo que tenemos que aprender de eso, que así vayamos y veamos a cualquier persona que esté enferma, que tenga problemas con su matrimonio, que tenga problemas en su casa, que tenga problemas de cualquier índole, lo primero que tenemos que nosotros dar es presentarle el Evangelio, porque necesitan primero ser salvados. Ese es el enfoque que está dando acá el Señor Jesús. Así que no digo que no oremos por sanidad, que no oremos porque se restauren las cosas, ¿no? Pero el enfoque principal siempre va a ser la salvación, sea lo que sea. El pecado es el problema real, porque ¿de qué sirve que una persona sane? ¿De qué sirve una persona se restaure su matrimonio? ¿De qué sirve que su situación económica se restaure si no va a ser salvado por Dios? ¿Okay? Así que ese es el punto. El punto en este caso es el pecado, es el problema real. El Señor Jesús fue directo al problema. Primero, obviamente, la necesidad de ser salvados por Cristo, y después vienen las otras necesidades que, comparadas con la salvación, se hacen triviales. Ahora, algo que estamos viendo acá, el Señor no está diciendo que el hombre paralítico fuera pecador y que por eso tenía esa parálisis, porque se creía en ese tiempo eso, ¿okay? El Señor obviamente tenía compasión y se dirige a lo que es primordial, la necesidad de ser salvados, la raíz de todo el dolor, la raíz de todo el sufrimiento, la raíz de la condición que trae el hombre por naturaleza, que es pecaminosa. Entonces, algo que tenemos que ver acá, que el llevarlos a Cristo es el milagro más grande que el Señor está dando a la humanidad. Lamentablemente el hombre no lo entiende y no lo ve así. El hombre ve milagros como sanidades, milagros como dinero, milagros como muchas cosas, ¿no? Restauración de cosas. Pero realmente ese es el milagro más grande que puede haber en la humanidad. Y cuando alguien
viene a ser de Cristo, debe de tomarlo de esa manera y debe regocijarse por ello, o sea, dar testimonio de ello. Entonces, estas personas decían en su corazón, los escribas, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios, ¿no? Y esto no quiere decir que ellos estuvieran en lo incorrecto, ellos estaban en lo correcto, o sea, ¿quién puede perdonar pecados si solo Dios? Ellos estaban en lo correcto, porque solo Dios puede hacerlo, pero en lo que no estaban bien ellos eran que tenían enfrente a Dios encarnado y no lo querían aceptar, lo rechazaron, la luz vino a ellos y los rechazaron. Entonces tristemente no se estaban dando cuenta que tenían a Dios enfrente y que Dios sí puede perdonar pecados y que el Señor Jesús era Dios. Así que pues el error es negar en su corazón quién es el Señor Jesús. Ahora, estos fariseos, ¿cómo es que tenían o sea, cómo es que manifestaron que su corazón estaba duro? Porque aunque estaban viendo y estaban escuchando, pues no querían entenderlo. Simplemente decían entre ellos no, cerraban a no. Porque ellos escuchaban lo que el Señor decía, las prédicas. Ellos veían lo que el Señor hacía. Pero ellos se encerraban en no quiero reconocerlo, no quiero entender, no quiero reconocer que Él es Dios. Entonces se endurecía su corazón. Y eso puede pasar en las iglesias. Pueden estar escuchando todas las prédicas que apuntan a Cristo, pero muy dentro de ellos pueden estar diciendo no, esto no lo creo, esto no lo quiero entender, no lo quiero creer, y no obedezco a lo que la palabra de Dios dice. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Terminaron diciendo, bueno, esto que está diciendo este señor que está acá enfrente, decía, es una blasfemia, porque ellos no creían que el Señor Jesús fuera Dios, es una blasfemia. Y eso de decir que era una blasfemia se iba a estar repitiendo durante todo el ministerio del Señor Jesús, lo vamos a ver y ya lo hemos visto anteriormente. Es que estamos viendo en ellos que había una necedad. La necedad en el ser humano obviamente va a impedir que realmente puedas recibir a Cristo. La necedad endurece y trae maldición a nuestras vidas. Proverbios 18, versículo 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Significa que a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Entonces, esto es lo que estaba pasando por ellos. A ellos no les interesaba entender lo que el Señor Jesús estaba diciendo y haciendo, ellos solo querían expresar sus propias opiniones. Entonces, vemos que esta necedad va a seguir. En todo el ministerio del Señor Jesús se va a ver la necedad de estos escribas, estos religiosos. Y ya lo que tenemos que observar, que si el Señor Jesús hubiera sido un falso Cristo, o sea, realmente sí sería un blasfemo, pero vemos que estaban equivocados, porque ahorita vamos a ver el por qué realmente estaban equivocados. El Señor conocía los pensamientos de ellos y les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ni siquiera estaban externando con su voz audible lo que ellos estaban pensando, y el Señor ya conocía los pensamientos muy adentro de su corazón de ellos, ¿no? Y les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesús. Entonces, con estas palabras, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba demostrando a los escribas que Él podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él era Dios, solo que Dios encarnado. Pero esas personas no era suficiente, o sea, no querían creer. El Señor, pues obviamente, también estaba leyendo los corazones de ellos, y ellos con esto que hubiesen escuchado de parte del Señor Jesús, ¿cómo puede Él saber lo que yo digo? Como que pudieron o debieron ser persuadidos. Porque ¿quién te va a decir lo que estás pensando? Oye, mire, tú estás pensando ahorita tal cosa. O sea, nadie puede decirte lo que estás pensando. Entonces yo creo que con esto ellos debieron haber sido persuadidos, pero ellos no se dejaron persuadir. O sea, ellos no quisieron aceptarlos, estaban negando realmente a aceptar quién era el Señor, ¿no? Entonces, pues el Señor los reta, ¿no? A demostrarles que sí Él es Dios, ¿no? Y dice que es más fácil, o sea, y eso de que es más fácil sugiere que para los hombres es difícil, todo esto es difícil,
Pero para el Señor Jesús, o para Dios mismo, nada es imposible. Nada es imposible. Cuando Él dice que es más fácil, ya estamos viendo que Él está diciendo, bueno, para el hombre es imposible, pero Él decía, para mí, pues, todo es posible, yo todo lo puedo. Es una suposición lógica que está haciendo, como si Él dijera, bueno, si soy Dios, pues por eso tengo el poder de sanar la enfermedad de un hombre, y también tengo la autoridad para perdonar pecados. Así que lo que estamos viendo acá es que lo primordial era perdonar a este hombre de sus pecados, y tristemente pues es algo que no puede ser visible y que ellos no pueden corroborar, contrario al milagro que sí pueden ver. Mira, pues no podía caminar y ahora sí puede caminar. Entonces ellos querían como que ver algo visible, como siempre buscando pruebas, ¿no? Buscando pruebas. Entonces estas dos cosas para el Señor Jesús y para Dios ambas son sencillas, porque es Dios mismo. De hecho, vamos a ver cómo el Señor hace las dos cosas, o sea, pero recordando que el Señor, pues obviamente nada es imposible para Él, y todo es sencillo para Él. Solo quiero mostrarles que hay una cosa que no fue sencilla para Dios. Y dices, wow, ¿cómo va a ser si para Dios no hay imposibles? Pero hubo una cosa que no fue tan sencilla para el Señor. Y el Señor recuerden que es Padre, ¿no? Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Para poder salvar a esta humanidad, Él envía a su Hijo a tomar el lugar de la humanidad y a ser castigado por la humanidad. Como Padre, obviamente esto fue muy duro para Él, muy doloroso, pero era necesario por dos razones: una para salvar a la humanidad, y la otra para demostrar su inmesurable amor, o sea, un amor que no puedes comprender. Así que tenía que hacerse. Entonces vemos que el Señor Jesús conocía bien a los escribas también en su propio terreno académico, porque ellos habían dicho que los hombres enfermos obviamente eran porque eran pecadores, o sea que si tenían una parálisis o tenía una ceguera o lo que había comúnmente allá en Israel, pues obviamente eran porque eran pecadores, ¿no? O sea, así lo veían ellos. Entonces el Señor Jesús pues obviamente te da a entender de que no es así, o sea que Dios puede perdonar pecados, pero no quiere decir que esté enfermo porque sea un pecador, sino que la enfermedad puede venir nada más sin ser pecador, ¿no? Y algo que tenemos que también nosotros saber, que tristemente en algunas iglesias toman esto como, si estás enfermo seguro estás pecando, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, vemos a Pablo más adelante que quiso sanar a prójimo, ¿cómo se llama? Prójimo, algo así. Bueno, un nombre raro. Ahí está en 2 de Timoteo. No, en 2 de Timoteo 4, al final, sí. Próximo, algo así se llama. Bueno, lo quiso sanar y el Señor no permitió o sea, no quiso sanarlo. Entonces dice, lo dejé enfermo en tal lugar. Pero era un siervo de Dios. Entonces no quiere decir que porque estuviera enfermo fuera un pecador. Hay que tener cuidado. Vemos que acá es llamado el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un título que el Señor se da, no porque quiera decir que sea un hombre perfecto, ni porque sea un hombre ideal o un hombre común, sino a una referencia que está en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, ¿sí? 13 y 14. Donde dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces este título era para él, algo así como que cuando llegara el Rey de Gloria, pues, y llegara a salvar, y luego juzgar al mundo, vendría con el título del Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús utiliza este título muy a menudo. En su deidad era como un título mesiánico, que estaba libre de lo que es la política y algo así como revolución, ¿no? Libre de estas cosas, ¿no? Entonces el Señor pudo haberse referido a él como rey, pero
si él se hubiese referido a él como rey, pues ya ves que el rey pues dice, bueno, suena como que va a venir a derrotar a los romanos y eso querían ellos, pero no, el Señor prefirió tomar ese título de el Hijo del Hombre como que más humilde y menos causante de una revolución, ¿no? Ahora, volviendo a la escena del hombre paralítico, vemos que los escribas y el Señor Jesús, o sea, estaban allá presentes. El Señor Jesús le dice a los escribas que Él es Dios y que sería visto ante sus ojos, o sea, como una advertencia, como un reto. El hombre paralítico pues recibe una orden del Señor Jesús y pues vemos acá que cualquier orden que el Señor dé, o sea, que Dios dé, pues se va a cumplir. Recuerden que es Dios, todo se sujeta a Él. El Señor es Señor de todo. Entonces vemos que el hombre se levanta enseguida. Imagínense la tensión de la escena antes de que le diga, levántate, ¿no? O sea, la escena de que lo va a hacer y todos así como que tensos, ¿no? La tensión, porque pues obviamente era como un reto y donde él iba a demostrar si en verdad era el Hijo de Dios, si era Dios, ¿no? El hombre paralítico estaba tenso porque a causa de estos fariseos pues se preguntaba, ¿y será que sí me va a sanar? ¿Será que en verdad me va a sanar? La multitud estaba tensa también porque pues quería ver qué iba a pasar. El dueño de la casa estaba tenso porque se preguntaba, bueno, ¿será que esto valga la pena? Porque ya me rompieron mi techo, ¿no? Y los 4 amigos estaban tensos porque decían, bueno, nosotros venimos a traerlo porque sabíamos que iba a sanar, pero si no, lo tenemos que volver a subir. Entonces había una tensión allá impactante y el único que no estaba tenso, ¿quién era? El Señor Jesús. El Señor Jesús estaba totalmente en calma porque Él tenía esa paz perfecta. Cuando Él dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues obviamente este hombre fue sanado de una manera increíble y vemos el poder del Señor Jesús para sanar y la autoridad para perdonar pecados. Estamos viendo las dos cosas acá. Así que imagínate, era la prueba para que estos incrédulos escribas hubieran dicho, bueno, si él hubiera fallado, mira, este era un falso profeta y cosas así, ¿no? O sea, hubieran sonreído, se hubieran burlado, no lo sé, de alguna manera. Pero vemos que no, así que los 4 hombres pues se relajaron, dijeron, bueno, ya no tenemos que levantarlo. El dueño de la casa pues dice, pues valió la pena que rompieran mi techo, no hubo fracaso, ¿no? Así que fue una bendición. Entonces vemos que hay un poder de Dios, hay sanidad maravillosa en el nombre del Señor Jesús. Obviamente las promesas del Señor Jesús son en verdad se cumplen, pero para aquellos que llegan con fe, para aquellos que verdaderamente tienen fe en el Señor. Y tomando en cuenta que no siempre por tu fe vas a ser sano. Si el Señor no quiere que seas sano, por algo será. Pero hay poder para sanar, hay poder, nunca se ha agotado. El hombre paralítico llegó a Él por la fe prestada de sus amigos. Todos quedaron asombrados, dice allá que todos estaban glorificando a Dios. Decían, nunca hemos visto tal cosa. Las personas estaban de veras viendo el poder de Dios en acción, no lo escucharon, lo estaban viendo. Esos expertos de la ley se fueron avergonzados por no creer que el hombre podía ser curado, porque dijimos hace rato que el perdón de pecados no era visible, pero este era visible. En Lucas 5:26 nos da un versículo que no vemos en las otras referencias. Dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. O sea, quedaron asombrados, quedaron pasmados. Hubo cierto temor a lo divino, a lo imposible. No es ese miedo como el que puedes tener a la muerte, ni ese miedo a lo maligno, sino un temor a lo divino, a lo imposible, como un tipo de respeto y temor, ¿no? Más o menos. Y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Continuamos con nuestra cita bíblica, Marcos 2, 13 al 17, si alguien puede leerlo, por favor. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estaba Jesús en la mesa en casa de él y muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?
que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Ok, estamos viendo Leví. Leví es Mateo. Gracias. Es Mateo. Entonces vemos que aquí menciona que el Señor volvió al mar, o sea, prácticamente se fue al mar. Estamos hablando de que estaba en Capernaum, ¿no? Volvió al mar y que la gente lo seguía, venía a él, y que él estaba haciendo lo que vino a hacer, que era enseñar, predicar el Evangelio, ¿no? Estaba cumpliendo con su ministerio, con el enfoque correcto. Él había dicho que para eso había venido, lo vimos en Marcos 1:38, creo, sí, no, 28, ¿verdad? O 38, algo así. Entonces vemos que él estaba con ese enfoque, estaba bien enfocado. Nosotros como cristianos pues debemos saber para qué fuimos llamados, cuál es el propósito de nuestra vida y enfocarnos. Y obviamente ese enfoque es seguir a Cristo, no seguir al mundo, seguir las pisadas de Cristo, ¿no? Pues vemos que había un hombre allá sentado, dice, allá en el banco de los tributos públicos, llamado Leví. En Mateo 9:9 habla de que él es Mateo. Este hombre, ante los ojos de los judíos, el pueblo de Israel, era un traidor, porque él estaba trabajando para los romanos, era un recolector de impuestos, y pues obviamente les robaban, ¿no? Y les sacaban todo lo que podían. En aquel día los recaudadores que les llamaban, ¿cómo les llamaban? Ahorita lo vemos. Bueno, estos recaudadores eran obviamente despreciados, los tenían como traidores, los tenían como extorsionistas, porque ellos, ¿qué hacían? Les cobraban el impuesto, pero, por ejemplo, el gobierno les tenía dicho, tanto me tienes que dar, el gobierno romano, y lo que cobraban además era para ellos. Entonces ellos se enriquecían y la gente veía que ellos estaban enriqueciendo, y por eso los tenían como extorsionadores y como obviamente ladrones, ¿no? Entonces estos recaudadores obviamente tenían un contrato firmado con los romanos y premiaban al que mejor recaudaba impuestos. En este caso pues creo que era Leví, ¿no? Porque él estaba en un lugar muy bueno, en Capernaum. Entonces cuando una persona estaba al servicio de ellos, pues obviamente era descalificado por el pueblo de Israel, por los judíos. Aparte no lo permitían estar en las sinagogas, y no solo eso, sino que trascendía con la familia. A la familia también la menospreciaban, la marginaban, pero pues a ellos no les importaba, porque ellos tenían el enfoque en el dinero. Realmente solo les importaba pues el dinero, ¿no? Pero este hombre pues obviamente era una basura ante la sociedad, era lo peor que podía haber. Pero para el Señor Jesús, no, el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y esta palabra que menciona el Señor Jesús tiene toda la intención de decir, sé mi discípulo. Cuando dice, sígueme, Él está diciendo, sé mi discípulo. ¿Okay? Entonces, vemos que para lo roto, para lo que no sirve, para el mundo, para lo descosido, para lo vil, el Señor realmente no lo ve así. El Señor lo puede transformar, el Señor lo puede limpiar, lo puede hacer una joya preciosa. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, porque nosotros, ¿qué éramos? Lo peor, lo vil. Y es lo que Él quiere, cambiarnos, hacernos algo de valor, pero obviamente glorificando su santo nombre. Entonces vemos que aunque la gente lo odiaba por lo que representaba, pues vemos la sorpresa y obviamente es notable que el Señor Jesús lo ama y lo llama a que sea su discípulo. Pero este hombre no solo fue así llamarlo y lo siguió, este hombre ya había sido tocado por el Espíritu Santo, ya había sido tocado por la mano de Dios, por la gracia de Dios, para que él pudiera responder de esa manera, dejar ahí el banco de los tributos, o sea, las cobranzas, y seguir al Señor Jesús. O sea, no puedes hacer esto de una manera radical, pero el Señor ya lo había tocado. Y eso es lo que debemos clamar, porque si clamamos esto, que seamos tocados por el Señor para ser de Él, cuando Él ponga el poder, o sea, hablamos hablando del Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, pues obviamente vamos a poder soltar todas esas cosas que nos amarran, prácticamente como si fuera una enredadera, que quieres caminar y se te enredan los pies.
nos amarran, no nos permiten arrepentirnos y volver al Señor. Entonces es importante que clamemos por esto. Entonces Leví había sido tocado por la gracia de Dios, y cuando viene a Cristo, obviamente recibe la invitación por gracia, no se le ve de una manera jugando al cristianito, sino que dejó el dinero, no le importó, y cuando Cristo te toca, de esa manera va a haber algo radical en tu vida. Vas a soltar al mundo. No solo va a ser hablar, no, ya soy cristiano, sino que realmente en acción lo va a demostrar, como se demostró en este caso de Leví. Leví no le importó y siguió al Señor. Eso pasa cuando recibes a Cristo, cuando recibes la invitación, cuando verdaderamente estás siendo tocado por el Señor. ¿Okay? Entonces vemos que él deja su trabajo de recaudación de impuestos para seguir a Jesús, y obviamente la evidencia de que es un discípulo de Jesús es que renunció de una manera, hizo un sacrificio, y de hecho él hizo un sacrificio más fuerte que lo que hicieron los otros pescadores, porque los pescadores podían regresar a pescar, pero este hombre ya no, una vez que renunciaba a esto, ya no podía volver a agarrar ese mismo trabajo. Entonces él no le importó, él renunció totalmente. Dijimos que estos recaudadores de impuestos eran muy solicitados, realmente pues había muchas ganancias, era muy, no bien visto por el pueblo de Israel, pero sí bien visto por los romanos, ¿no? Porque les daban dinero y les daban a ganar mucho, ¿no? Entonces vemos que en este caso pues la luz de Cristo había alumbrado a este hombre, y cuando te alumbra la luz de Cristo vas a dejar todo por él. Lucas 5, 29 al 31 nos da unas especificaciones que aquí en Marcos no son mencionadas. No vamos a ir allá, pero lo vamos a explicar. Entonces vemos que Leví obviamente deja ese trabajo y ofrece un banquete en su casa, y tuvo como invitado de honor y principal al Señor Jesús. Entonces cuando alguien viene a Cristo a tu vida, Él es el centro de todo, Él es el invitado de honor, ¿ok? Ahora ese Leví pues invitó a mucha gente, pues él tenía mucho dinero, invitó a mucha gente, invitó a gente que trabajó con él, o sea, a sus ex compañeros, porque ya no era un cobrador de impuestos, y también invitó a otros que comieron con ellos. Entonces muchos piensan que esta fiesta era para una despedida, así como que ya no voy a seguir trabajando con ustedes, me despido, pero yo creo que no era para eso. Yo creo que esa fiesta la hizo él para que conocieran a Cristo, porque eso es lo que pasa cuando tú conoces a Cristo. Tú quieres que los demás lo conozcan. Él quería que tuvieran un encuentro con el Señor Jesús, por eso invitó a estos ex compañeros que eran pecadores, todos eran pecadores, y aquí es donde empieza el escándalo, porque el Señor Jesús se sentó a comer con todos ellos, y cuando te sentabas a comer con ellos era como que significado de amistad y compañerismo, y decían, ¿cómo puede ser que este Jesús que dice ser Dios se siente con estos pecadores a comer? Entonces empieza el escándalo allá. Obviamente se empiezan a molestar estos fariseos, porque no les gustaba que el Señor Jesús tuviera ese tipo de compañía. Entonces vemos que los fariseos eran un grupo religioso muy conservador, era muy respetado, pero ellos estaban totalmente en desacuerdo con los métodos que tenía el Señor Jesús, ¿no? Ahora dijimos anteriormente que el significado de la palabra fariseo significa los separados. ¿Okay? Ellos se separaban de cualquier cosa que fuera a contaminarlos, se separaban de las cosas inmundas. Ellos pensaban que ellos eran los únicos que podían realmente caminar con Dios. Entonces hacían como que marginaban a los demás, que todos los demás podían estar separados del amor de Dios menos ellos. Pero esta convivencia que vemos que el Señor tenía con esas personas que eran pecadores, obviamente llegó a oídos de todos rápidamente, y viene el reclamo de parte de los escribas, y dice, ¿por qué comen y beben con esta gente, ¿no? Esos pecadores, con esta escoria, por decirlo así, ¿no? Y obviamente dijimos que el Señor discernía el corazón de esos religiosos, ¿no? Y les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. O sea, no he venido a llamar a los que se creen justos, decía, ¿no? Sino a los que son pecadores y necesitan arrepentirse, de lo que estaba diciendo él. ¿Okay? Entonces vemos una respuesta muy simple, pero también profunda, recordando que Él es el médico del alma, Él es el único que puede salvar nuestra alma, limpiarla.
Él es el único médico del alma. Y pues tiene sentido de que Él se sentaba, que haya dicho, pues viene por los enfermos. ¿Okay? El Señor Jesús es el único médico soberano en excelencia, es el único perfecto para sanar nuestro corazón, nuestra alma de los pecados. Él siempre está disponible, Él siempre está disponible, Él siempre hace un diagnóstico perfecto de nosotros, pero Él provee la cura completa, no tiene que mandarte a otro lado, Él provee la cura. Y Él es el que ha pagado la cuenta, porque Él recibió el pago. ¿Okay? Entonces vemos que eso es algo maravilloso, es un regalo de Dios. Aún estés perdido para el mundo, para Él no. Si vienes quebrantado y arrepentido, sabes que Él te va a recibir. Él está dando gracia, que significa regalo inmerecido. Mateo 9:13. En Mateo 9:13 el Señor reprende a los fariseos por tener esos pensamientos con falta de misericordia. Nos vamos a Mateo 9:13 porque esta cita bíblica no se encuentra en Marcos. Todo este evento, ahí en Mateo 9:13 lo tenemos, y al final tenemos este versículo que dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Entonces el Señor estaba acá citando Oseas capítulo 6 versículo 6, y parte de lo que dice casi todo ese libro de Oseas, o Oseas, como quieren decir. El pueblo de Dios eran buenos para hacer sacrificios, para llevar sacrificios, pero habían olvidado la misericordia, o sea, ellos se olvidaron de la compasión, abandonaron esto. ¿Y cómo pudo haber pasado esto? Si ellos hacían las cosas bien, pues nos pasa a nosotros. Ellos bajaron la guardia, se descuidaron. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar el conocimiento de Dios. O sea, la verdad de Dios, dejaron de estudiarla, dejaron de buscarla. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos la palabra de Dios? Empezamos a alejarnos de Dios, y obviamente estos en que se alejaron se olvidaron de la compasión, se olvidaron de la misericordia y creían que podían comprar a Dios con sacrificios, ¿no? Entonces, Dios aquí nos está diciendo que prefiere tener corazones rectos, personas que busquen su conocimiento, llenos de verdad, llenos de misericordia, en lugar que estar haciendo sacrificios, ¿no? Entonces la reprensión que estaba haciendo acá Cristo con estos fariseos obviamente es muy similar a lo que estamos viendo acá en Oseas, porque ellos no estaban teniendo misericordia por los pecadores. Les molestaba que Jesús estuviera con ellos, y obviamente había evidencia de que ellos no conocían a Dios, porque tuvo más misericordia este nuevo discípulo del Señor Jesús, que era Leví, porque hizo esta fiesta para que diera a conocer a Cristo, ¿no? Que estos fariseos que se suponen eran eruditos de la palabra, ¿no? Así que ellos estaban dando la evidencia de que no tenían una relación con Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Los reprende y les dice: vayan a estudiar sus propias escrituras, vayan a ver que esa misericordia, esa compasión debe de fluir a través de ellos, pero no estaba fluyendo. O sea, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? Que de nada sirve que te esfuerces por la palabra de Dios si no tienes misericordia, si no tienes compasión, ¿no? Si no hay la misericordia y la compasión fluyendo en tus actos, en tus pensamientos, en tus palabras, obviamente de nada sirve todos los sacrificios que puedas hacer, todo el dinero que puedas dar, todas las obras que puedas hacer, de nada van a servir. Te lo puedo decir de esta manera: de nada sirve que inviertas tiempo, dinero y esfuerzo en la obra si no hay esa relación con Dios, si verdaderamente no hay una conversión. Por eso es importante buscarla. Él dice en Lucas 11: busca, llama, toca, como yo, digo, como ustedes, dice primero, siendo padres malos, dan cosas buenas a sus hijos, y yo como no les voy a dar al Espíritu Santo. Entonces no está, ¿cómo se dice?, imposible, porque lo tienes al alcance. Solo tienes que clamar, solo tienes que buscar, solo tienes que tocar.
Y estos hombres pues se supone que eran eruditos en la palabra y tristemente no querían escuchar al Señor Jesús, y esto pasa a veces con el cristiano. Es importante que el cristiano sepa que nunca deja de aprender. Estos fariseos pensaban que ya lo sabían todo, pero aquí estamos viendo que no. Aún estos estudios que estamos tomando ahorita, que a veces mucha gente los llama pobres en conocimiento, porque ellos creen saber más, aún en estos estudios Dios te habla de diferente manera, pero te habla. Porque mucha gente pues usa esto, ya, ¿qué están viendo, Marcos? Ya lo vi. Oye, Dios te va a hablar, o sea, no importa que ya lo hayas visto. A estos fariseos, o sea, esto es evidencia de un se puede decir legalismo religioso. Sí, aunque ya lo sepas, tú tienes que escuchar, tú tienes que estar asistiendo a los estudios, buscando el conocimiento de Dios. El Señor nos va a hablar. Si tú no crees que el Señor te habla a través de los estudios, estás perdido, totalmente perdido. Todos tenemos de veras que aprender mucho de Dios. Muchos necesitan recordar que Dios habla a través de todo estudio, y tristemente estas personas que eran maestros, así como que pastores y líderes y maestros hoy en día de las iglesias, que pueden tener el conocimiento lleno en la cabeza, pero ellos no tienen misericordia, no tienen compasión. Entonces aquí es una reprensión que está haciendo el Señor, los está exhortando, diciéndole vayan y de veras desmenucen las escrituras, porque ahí están fallando en algo, y están fallando en la compasión, están fallando en creerlo saber todo. Entonces es una lección para que volvamos al camino si estamos fuera del camino. Si te crees sabio, que no te quedes como aquellos fariseos y escribas que neciaban. La necedad no es de Dios, y tampoco tenían compasión y misericordia por los pecadores sin Cristo, porque pues aunque sigas pecando, pero tú puedes ser un pecador salvado por la gracia de Dios. Pero esos pecadores que no tienen a Cristo, hay que tenerles compasión, hay que tenerles misericordia. ¿Okay? Pues con eso terminamos el estudio de hoy. Vamos a orar para que el Señor obre en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Pedimos, Señor, que tú cambies nuestros corazones, que tu Espíritu Santo convenza y redarguya y nos muestre, Señor, en qué estamos mal. Nos muestre, Señor, cómo buscarte, cómo encontrarte. Que nos muestre, Señor, que realmente necesitamos urgentemente de ti, Señor. Ya seamos cristianos o no, Señor, necesitamos de ti, necesitamos ser salvados por ti, necesitamos estar firmes en ti, Señor, porque el tiempo se acerca. Los tiempos están ya mostrando, Señor, que tu venida es cerca. Ayúdanos a tener esa necesidad en nuestro corazón de buscarte, buscar tu rostro, buscar tu conocimiento, buscar tu gracia, Señor. Deposita en cada uno de nosotros, Señor, esa sed y esa hambre de justicia, esa sed y esa hambre de buscar tu reino y tu justicia, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por las personas que van a escuchar este estudio. Que sea de bendición para sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cafecito. Refresquito.